Buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Hablemos de Viajes. Mi nombre es Camila, soy de Buenos Aires, Argentina, nativa en el idioma español y diseño y grabo y publico estos podcasts para ayudarte a vos, para acompañarte mientras vas aprendiendo este idioma que cada día me gusta más. En esta serie Hablemos de Viajes, bueno, por supuesto voy a estar hablando de viajes, es uno de mis temas favoritos, para los que ya me conocen, saben que este es el episodio número 10. Increíble que tenga tantas cosas para decir sobre viajes. Cada vez que me siento para armar una nueva serie de podcast, estoy empezando a diseñarla y después pienso, no, pero todavía no hablé de esto de los viajes. Y entonces así aparecieron el podcast 7, 8, el 9 y hoy el número 10. Bueno, para los que vienen siguiendo toda la serie ya hablamos de muchas cosas. Hablamos del aeropuerto, hablamos de empacar las maletas, hablamos de un día en una ciudad nueva, hablamos de las actividades, hablamos de cómo planificarlo, hablamos de hacernos amigos en el mundo. Y el podcast número 9, que fue el último, em, se trataba de, o se trató de habilidades, ¿no? 3 habilidades que yo desarrollé mientras fui viajando y fui conociendo distintos países en el mundo. Por supuesto, como se imaginarán, me gusta mucho viajar, me gusta mucho el desafío de crecer viajando, ¿no? Y todos los contratiempos que surgen y también las situaciones y momentos hermosos que pueden aparecer mientras estamos viajando y que nos invitan a crecer, a desarrollar la autoconfianza, a abrir la mente y a aprender. En este podcast número 10 quiero hablar de algunas cosas que siento que estamos más dispuestos a hacer, a enfrentar, a probar, a provocar cuando estamos de viaje. Como que siento que cuando las personas estamos de viaje, entramos en este modo, ¿no? Como que cambiamos el chip o encendemos un interruptor que nos permite o nos abre las puertas a comportarnos de maneras un poco diferentes que como lo hacemos en nuestra rutina cotidiana. Eso me parece súper interesante porque de alguna manera tiene que ver o con nuestra mente humana o con nuestras posibilidades o con nuestra manera de pensar, ¿sí? También tiene que ver tal vez con la libertad que nos da ser anónimos o desconocidos en un lugar nuevo, ¿no? Digo, si yo estoy en Buenos Aires, en el barrio en el que nací, donde vive mi familia y varios de mis amigos, cuando voy al supermercado siempre me puedo encontrar con alguien, o si voy a tomar una cerveza en el bar que está a 2 cuadras de la casa de mi mamá, podría encontrarme con alguien. Entonces, aunque vivo en una ciudad muy grande, porque Buenos Aires es gigante, si siempre me mantengo en el mismo barrio, como que no puedo jugar de anónima, ¿verdad? Pero cuando me tomo un avión y voy a otra provincia de Buenos Aires o voy a otro país de Latinoamérica o Europa o Asia, entonces ya soy una desconocida, ¿no? Me transformo en una persona anónima. Y parece que esto nos abre las puertas como para comportarnos diferente. No quiere decir, este comportarnos diferente no significa que sea un mal comportamiento, simplemente es diferente la actitud, ¿no? Ante algunas situaciones con respecto a la actitud que tal vez tenemos en casa o el comportamiento que tenemos en casa. Entonces quiero enfocarme en estas cosas, en estas, repito la palabra comportamientos porque creo que es la palabra adecuada para el contexto, que siento que varios viajeros tenemos, ya sea que hagamos viajes largos, viajes cortos, viajes en familia, viajes con amigos, viajes solos, que viajemos mucho, viajemos poco. Creo que es como este switch, este interruptor que se enciende cuando nos alejamos de casa y que me parece súper interesante porque de alguna manera siento que tiene que ver con el explorar la libertad, ¿no? De movimiento y de pensamiento. Entonces, por ejemplo, creo que muchas personas cuando salen de su zona de confort, de su lugar de origen o el lugar en el que viven, están más dispuestos a probar, por ejemplo, comidas o bebidas nuevas, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que en tu hometown, en tu casa, probaste una comida diferente? ¿Y cuándo fue la última vez que viajando decidiste probar una comida o una bebida diferente? Si te lo pones a pensar es loco, pero es muy probable que en todos los viajes que haces, sobre todo si estás en otro país, estés como con este bichito curioso de decir, ¿y qué comen en este lugar? ¿Y qué toman acá? ¿Y la comida es picante? ¿Y las bebidas son amargas? ¿Y toman cosas con alcohol? Y entonces estás como más dispuesto a probar, ¿no?
y comen cocodrilo y comen insectos y cómo cocinan estos vegetales. Entonces está esta apertura de ver qué está pasando en ese lugar y probarlo, ¿no? E inclusive probamos cosas que nos parecen asquerosas o que ya pensamos que no nos van a gustar, pero de alguna manera tenemos este bichito curioso y lo queremos probar igual. Por ejemplo, yo pruebo muchas más cosas en términos de comida y bebida cuando estoy fuera de Buenos Aires que cuando estoy dentro. Y hablando con amigas, porque pregunté esto a varios amigas y algunos estudiantes también antes de grabar este podcast, estamos todos en la misma sintonía y todos estábamos de acuerdo con esto. Lo mismo pasa con la idea de hacer algún deporte de riesgo o alguna actividad un poco peligrosa, como por ejemplo bungee jumping o saltar en paracaídas o probar algún tipo de deporte, por ejemplo, de alta montaña, como snowboarding o esquiar, o algo en el agua, como bucear, scuba diving. Este tipo de cosas que no hacemos en nuestro lugar podría ser porque no lo tenemos. No sé, por ejemplo, yo en Buenos Aires, aunque quisiera hacer snowboarding, no puedo porque no tengo montañas para hacerlo. Pero sí por ahí podría saltar en paracaídas, porque no necesito montañas para saltar en paracaídas. Sin embargo, cuando estoy de viaje, estoy más propensa, más dispuesta a buscar actividades así, ¿no? Como, ¿y por qué no puedo saltar en paracaídas en Brasil? Digo, podría hacerlo en Buenos Aires también, pero como que se activa de nuevo este como bichito, esta sensación de quiero probar cosas nuevas. Estoy en un lugar nuevo, con otro clima, con otra gente, tal vez hablan otro idioma, comen otras cosas, ¿por qué no hacer una actividad nueva? Entonces te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste alguna actividad riesgosa, peligrosa, diferente o nueva en tu ciudad de origen, en la ciudad en que vivís? ¿Y cuándo fue la última vez que lo hiciste estando en otro país o en otra ciudad? Qué interesante, ¿no? Si te animás a dejarme un comentario o a contactarme y contarme tu experiencia en este tema, me encanta. Lo estuve charlando de nuevo con muchos estudiantes en las clases y fue súper copado el intercambio de experiencias que tuvimos. También es algo que pasa con el hecho de hablar con desconocidos. Em, Creo que cuando, por ejemplo, si vamos, primero lo que sucede es que en la ciudad en la que vivimos, por supuesto, tenemos amigos. Entonces, tal vez es un poco más extraño ir a un bar o a un restaurante solo. Generalmente vamos con, no sé, con la mamá, el hermano, el amigo, la pareja, ¿sí? Entonces estamos menos dispuestos y también se presta menos la opción de hablar con desconocidos porque ya estamos acompañados. Ahora, cuando estamos viajando, sobre todo si estamos viajando solos, es muy común hacer actividades solos o unirnos a tours y nos encontramos con gente desconocida todo el tiempo. Y tal vez pasa un poco por las ganas del intercambio cultural o para los que estudiamos idiomas, las ganas de como probarlo, ¿no? Si vine estudiando español y de repente pude viajar a México, y bueno, la idea es probar cómo me sale esto, ¿no? Practicar un poco de español con nativos. Entonces nos encontramos en muchas más ocasiones donde nos predisponemos a hablar con alguien desconocido, de cualquier tema random, de cualquier tema que se presente, ¿no? Pero como esta posibilidad del intercambio con otras personas. Qué loco que estemos más dispuestos a hacerlo en otro lugar, donde hay otra cultura, hablan otro idioma, hablan de otros temas y probablemente tengamos más desacuerdos, ¿no? Por una cuestión cultural, pero no estamos tan dispuestos a hacerlo en casa o no nos prestamos tanto a ese tipo de experiencias cuando estamos en casa. Pensalo de nuevo, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con un desconocido en la ciudad en la que vivís y cuándo fue la última vez que lo hiciste mientras estabas viajando? Y lo mismo con algunas actividades típicas de turista que tranquilamente las podríamos hacer en nuestra ciudad, ¿no? Como por ejemplo hacer un tour o ir a un museo. Hace poco tiempo en Buenos Aires fui a un museo en un cementerio que tenemos acá que se llama el Cementerio de Recoleta. Si alguna vez viniste a Buenos Aires, seguro lo conoces, o si vas a venir, te invito a que investigues. Es un cementerio muy interesante, históricamente hablando. Están los cuerpos de personas que fueron muy emblemáticas para el país de Argentina, entonces hay muchas historias y también hay muchos monumentos porque es un museo, un cementerio donde fueron enterradas muchas personas de dinero, de la alta sociedad, o que ocuparon cargos muy importantes de gobierno o en la milicia de Buenos Aires. Entonces hay muchas historias
muy interesantes que se encuentran en el tour y muchos monumentos y bóvedas que requirieron mucho dinero para ser construidos. Entonces es muy, no vamos a decir que es lindo porque es un cementerio, pero ediliciamente hablando y en la parte de monumentos es interesante de ver, es atractivo de alguna manera. Entonces es una visita, por ejemplo, que decidí hacer, si no recuerdo mal, fue este año, después de vivir muchísimos años en Buenos Aires, nací en Buenos Aires, nunca lo había hecho y me pareció súper interesante. em, Formar parte de esto que es parte de alguna manera de mi historia, ¿no? Habiendo nacido en esta ciudad. Entonces, invitarte a que chequees qué museos hay en tu ciudad o, o qué tours podés hacer para saber un poco más de la historia de este lugar en el que vivís o en el que naciste y por ahí no te tomaste el tiempo de investigarlo, de saber más, como me pasó a mí en Buenos Aires, pero que sí te tomás el tiempo de investigar y de saber más de las ciudades a las que viajás o a las que estás visitando como un turista más. Me encanta este tema, creo que podría estar hablando de esto otros 10 minutos, pero para los que ya me conocen saben que me gustan las cosas express, dinámicas, explosivas, rápidas, que te sumerjan un poco en el idioma, pero que no te aburran y que te dejen con ganas de más. Me gusta un podcast cortito que te metió de lleno en el tema, te dejó con ganas de más información y justo terminó. Y estoy segura que si te gustó vas a estar esperando por el episodio número 11 de Hablemos de Viajes o por el episodio número 1 de la próxima serie de podcast. Te invito a que me dejes un comentario o me contactes si tenés una nueva idea para el episodio número 11 o si te gustaría que el próximo podcast se trate de otro tema, ¿qué tema podría ser? Gracias por acompañarme y unirte desde el otro lado. Una vez más, mi nombre es Camila, soy de Buenos Aires, Argentina. El español es mi idioma nativo. Mi acento se llama Río Platense y es este que estuviste escuchando en vivo. Si querés saber más de mi acento, hay otro podcast donde te explico las diferencias principales entre mi acento y otros acentos del español alrededor del mundo. Fue Es y será un placer para mí acompañarte en el proceso de tu aprendizaje en el español. Espero encontrarte pronto en el próximo podcast. Te mando un abrazo grande desde Buenos Aires, Argentina.